Pese a los 4 años de gobierno de Lenín Moreno y cómo nos dejó, pese a estos 2 años donde nos vemos sumidos en una crisis absoluta en varios aspectos, sobre todo en materia de seguridad, qué decir de la situación económica, qué decir de la situación social, lo cierto es que el 51.8% de ecuatorianos ha optado por dar su confianza a la derecha frente a un 48.7% que respaldó la tendencia progresista de Luisa González. ¿Cómo leer estos resultados? Se confía nuevamente en esta opción política, en este sistema de gobierno, digámoslo así, que representa la continuidad del actual, pese a los resultados que ha tenido el presidente Guillermo Lasso. Licenia, Alexis, qué gusto. Qué pena no estar ahí con ustedes. Traté, pero no me daban los tiempos. La próxima haré un mejor esfuerzo que el de hoy. Y qué gusto verle con la piel de nuestro país, Alexis. Ojalá ganemos. Ojalá. A ver, Ojalá ahora te sí. digo, te digo dos cosas. La primera es que no, a ver, es evidente que hay un rechazo al régimen social de acumulación que hemos venido experimentando los 6 años y hay un rechazo al régimen social de gobierno que hemos venido experimentando en los últimos 6 años. Eso está clarísimo. Pero lamentablemente lo que también está claro es que para una gran parte de la ciudadanía, para una gran parte del electorado, sobre todo para un electorado joven, no está claro que Daniel Noboa sea un representante más de los grupos de poder, del bloque de poder que nos ha venido gobernando en estos 6 años. O sea, el malestar está, la evaluación negativa con Moreno y con Lazo está, la desafección respecto del sistema político está, la experiencia negativa de que inclusive la política ya no está sirviendo para mucho está. Lo que no está claro y lo que no se logró dejar muy en claro es que Noboa es el siguiente escalón en el juego de parchís de este modelo de gobierno que nos ha generado esta economía del desastre, que está mandando más de 300.000 familias rotas a la migración, que está generando muerte en las cárceles, que está generando muerte en las calles, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que no está claro y es ahí donde hay que poner el foco de reflexión y el análisis. Como siempre, un placer conversar con Agustín. Yo tengo una inquietud, doctor Agustín, a partir de el análisis que le escuchaba ayer a un conocido tiktokero mexicano, no sé si lo tengas tú en el mapa, me parece que es Rusarín el apellido. Él hacía una reflexión súper interesante y decía que un triunfo que se ha apuntado el capitalismo, el neoliberalismo, en países como los nuestros, él es mexicano, pero ahora en países como Ecuador, es lograr que la gente pobre, ¿ya?, en disputa entre ellos, terminen defendiendo al rico. Esto no tiene nada que ver con ningún tipo de prejuicio ni con ningún tipo de complejo, ojo. Pero es un análisis de un sociólogo mexicano. Que el triunfo del capitalismo es haber logrado que el pobre, el explotado, ¿ya?, el agricultor, el campesino, ahora creo que también, y después de la votación de primera y segunda vuelta, el indígena en el país, salga a defender al dueño de la hacienda. Y se pelea además con los de su misma clase para defender al dueño de la hacienda y al dueño del capital. ¿Qué está pasando con respecto de la falta de capacidad también de las izquierdas como para sostener esa votación y las derechas para ir ganando en cambio esos espacios? Verás, primero yo concuerdo con el análisis, es algo que ya se viene estudiando desde hace años. En algunos lugares se llama discriminación lateralizada, cuando estás dentro de una población que comparte ciertos rasgos estructurales, estás compartiendo las escaleras más bajas de la estratificación material de la sociedad, estás compartiendo las escaleras más bajas de la estratificación simbólica de la sociedad, pero de alguna manera, por algunas creencias, sistema de valores que tienes, le otorga cierta legitimidad al sistema en el que estás viviendo y que te provoca esa desigualdad, empiezas a lateralizar la discriminación y empiezas a encontrar dentro de tu grupo social personas que compartan ciertos rasgos o atributos que tú no poseas
y se les empieza a culpar del estado de situación de cosas. Eso pasa con la xenofobia, eso puede pasar con el racismo, eso puede pasar con muchas cosas. Un ejemplo muy claro de esto es entre la población beneficiaria de planes de asistencia social o programas de transferencia de dinero condicionada. Las personas que viven en un barrio o un espacio urbano marginal y tienen una relación de dependencia medianamente digna, empiezan a expresar discriminación de las personas que no tienen acceso al mercado del trabajo y empiezan a vivir de programas de transferencia focalizada de dinero, que en este país están muy empobrecidos además. Eso ocurre y eso pasa. Y la solución para eso es empezar a construir en el imaginario colectivo eh, la idea de que las soluciones, la vía para el desarrollo, la vía para la movilidad social ascendente, la vida para tener un progreso en tu biografía personal, no está en las estrategias individualistas de estas historias de yo me hice a mí mismo, yo me hice a mí misma, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, a pesar de todo, sino que pasa por construir condiciones colectivas en las cuales nos asentemos todas y todos, sobre las cuales podamos de verdad tener un poquito más de libertad. Pero lamentablemente lo que está pasando en el Ecuador y está pasando en el mundo y está pasando en la región es, claro, la política se está viendo como una actividad negativa y en ese contexto en que la política es visto como algo malo, algo denostable, algo de lo que hay que huir, algo a lo que hay que es degradado, pegan muy bien estas historias individualistas del mercado, del triunfo excepcional, del triunfo individual, como que de hoy en la mañana, mañana todos podemos ser Richard Carapaz, todos podemos ser Elon Musk, todos podemos ser Jefferson Pérez, y sabemos que no es así, pero la clave pasa en eso, pasa por empezar a reivindicar lo colectivo y empezar a reivindicar la política como la única actividad fundamental que te va a permitir incidir sobre esas desigualdades que estás sufriendo. Ahora, Agustín, sobre lo que usted está diciendo, ¿hasta qué punto una campaña que más que para educar en el lado de la candidatura de Daniel Noboa sirvió para entretener en la última parte, en la segunda parte, ¿no? Porque volvió a ser, creo yo, el candidato de la primera vuelta, casi no hablaba, hablaba muy poquito, aparecía más y dejaba que hablen las redes sociales por él. Resulta que emprende una campaña entreteniendo a sus seguidores, armando estos muñecos de cartón, subiéndose a un ring, promocionando la bebida, que es el producto líder de las empresas de su padre, en fin, y resulta que la gente termina emocionándose y entreteniéndose con esa campaña y muchos jóvenes votaron por esa emoción y no con el conocimiento de lo que estaban votando. Finalmente esa estrategia del cartón, del Quaker y del Chito funcionó. Sí, funcionó porque es la que mejor conectaba con las condiciones actuales del Ecuador y del electorado en ese momento. Y te voy a decir por qué. Porque si venimos, a ver, la evidencia da cuenta que en Ecuador la gente está molesta con el sistema político. Es Así un es. sistema donde políticos generan problemas que solo importan a los políticos y que se queda desatendida la ciudadanía. Digo, si este diagnóstico no fuera real, no se habría repetido octubre del 2019 en junio del 2022. Y luego el juicio político no habría tenido el apoyo y la legitimidad popular que tenía, no obviamente en la asamblea, porque ahí era más difícil. Pero te menciono esto porque cuando tú tienes ese nivel de desafección con el sistema político, estás tratando de jugar a la esperanza de que por ahí emerja algo nuevo en el horizonte, que sea algo distinto a lo que estás experimentando. ¿Ya? Y frente a un sistema político que todo el tiempo son pugnas, que todo el tiempo son broncas, que de repente venga un político, te diga yo soy algo nuevo y te entretenga, por lo menos ya te llama la atención. Y yo sé que es un voto y un ejercicio democrático que no está al nivel de conciencia que nosotros o nosotras desearíamos, pero también cierto es que en un contexto de tanto sufrimiento social, porque no están viviendo historias felices las familias en el Ecuador, en ninguna de las provincias no se están viviendo historias felices, que un político te entretenga ya le hace llamativo, ¿ya? Y eso le permitió a Daniel Noboa hacerse conocer. Pero, ojo, no es que tengamos que eh, caer ante la desdicha de que solo se pueden hacer campañas de esta manera, porque de hecho, si algo tuvo la campaña de Rafael Correa en el 2006, es el gran acierto de empezar a reivindicar la política como un ejercicio de construcción de mejores condiciones en la vida cotidiana. Si algo tuvo la campaña de ese 2006, fue que la política deje de ser una mala palabra, fue empezar a promover la participación política. Y yo creo que estructuralmente eso hubiera sido un buen punto de partida para que la Revolución Ciudadana se empiece a diferenciar
del sistema político en la actualidad, porque hay que empezar a promocionar la política, hay que empezar a promocionar la participación política, hay que hablar bien de la política y hay que motivar a la ciudadanía que se involucre en los temas políticos. Y lo que te va a hacer eso es dejar a los Danieles Noboas de lado, porque cuando alguien empiece a meterse en la política de manera más masiva, se va a dar cuenta que lo que te están ofreciendo ahí es vacío, es un cartón, no tiene mucho contenido, no es suficiente y no está a la altura de lo que el Ecuador requiere. Claro, yo te leía con mucha atención, Agustín, en los debates en torno justamente al tema campaña electoral, en esta etapa, siendo muy crítico con respecto de, digamos, la publicidad de determinadas campañas. Digamos, y esto es una historia repetida para el Ecuador y creo que se puede seguir analizando también a profundidad los parecidos que hay de la elección esta del 2023 con la del 21, no únicamente por los porcentajes que obtienen los dos finalistas, sino por las fuerzas que confluyen alrededor de unos y otros, y también por la utilización de esos símbolos, ¿no?, a la hora de hacer la publicidad y los productos. En 2021 tuvimos los zapatos rojos, ahora tuviste un muñeco de cartón. Creo que un poco más de creatividad también, porque el candidato se prestaba para eso. Creo que finalmente Daniel Noboa termina siendo un mejor producto, más vendible que Guillermo Lasso, que era un político obsoleto, además muy disminuido física, anímicamente, su salud. Y Noboa, en cambio, tenía la ventaja de ser joven, de ser deportista, estaba el Chito Vera, estaban los influencers, su misma esposa, etcétera. Pero finalmente es la sociedad que tenemos, es del votante que tenemos, y me da la impresión a mí de que la Revolución Ciudadana se encasilló en la forma de hacer productos y comunicación política de hace 10 años, quizás hasta un poco más, y no se adaptó a estos nuevos esquemas y a estos nuevos formatos que son más digeribles y que son mucho más amigables para el consumidor, y no únicamente para el consumidor joven, sino para el consumidor en general, que ahora, por ejemplo, ya está viendo todo en vertical, porque lees, te informas a través del celular, ya ni siquiera de la pantalla de la compu, Agustín. Sí, no, a ver, aquí hay algo, a ver, es curioso que estemos pensando esto, porque claro, ya ha pasado mucho tiempo. Cuando se analizaba parte del éxito de la Revolución Ciudadana 2006-2017, un punto insoslayable era todo el proceso de ayornamiento de la comunicación política que la Revolución Ciudadana provocó. O sea, y es curioso que los tiempos pasen tan rápido que ahora estemos viendo que necesitaríamos dar un giro de tuerca. Eso solo cómo cambió en tan poco tiempo nuestra dinámica, nuestras formas de socialización, de comunicar. Eso sería el primer punto. Lo segundo que te diría, y esto tiene que ver con lo que me preguntabas del TikToker mexicano, hay algo que todavía a veces no comprendemos a profundidad en los temas políticos. La derecha y la gente que está más cerca del mercado y la mercadotecnia y el marketing sí lo tiene un poco más claro, y es que las personas, antropológicamente hablando, ahora no solo nos construimos y construimos nuestra identidad a través del hacer. No es solamente en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestras prácticas creativas, constructivas, que nos construimos. También nos construimos y construimos nuestra identidad y quienes somos a través del consumo. Lo que consumimos nos define. Así es. Y ahí hay un acierto de lo del cartón, porque mientras la Revolución Ciudadana te da una publicidad que te dice qué hacer y te dice qué pensar y reduce los márgenes de tu recepción activa, lo que está haciendo Daniel Noboa es darte un cartón, que es la figura de él, y te dice, juega conmigo. Y la persona más creativa en este juego, que lo suba a redes sociales, se va a viralizar más y va a ser más conocida, va a empezar a tener reconocimiento social. Entonces fue súper interesante y fue súper inteligente lo que hizo la estrategia de Daniel Noboa, porque lo que te están diciendo es, te estoy regalando un material con mi imagen para que empieces a desplegar tu creatividad en redes sociales. Entonces le pones a Daniel Noboa a comer encebollado, le pones a Daniel Noboa en la cama contigo, le pones a Daniel Noboa comprándote cosas en el centro comercial, y se empieza a viralizar. Y la gente se empieza a divertir y empieza a jugar, y en ese proceso Daniel Noboa se empieza a familiarizar en tu vida cotidiana. Y tiene una cercanía que Luisa no tiene. Y aquí hay algo que ya Selene nos ha venido diciendo, yo lo escuché ayer en la entrevista, y esto es porque entendió que en las condiciones actuales del Ecuador, esa era la mejor forma de sacar votos en esta experiencia tan personalizada de la política. ¿Cuál habría sido una respuesta adecuada de la Revolución Ciudadana? Sí, a ver,
la Revolución Ciudadana es el único partido que tuvo una candidatura orgánica en estas elecciones, es el único partido que tuvo una candidata mujer y tenemos un equipo. Y yo a veces siento que faltó mostrar el equipo. O sea, la gente tenía que haber sabido, si yo voto por Luisa, ¿por quién estoy votando para ministro o ministro de Economía? Si yo estoy votando por Luisa, ¿para quién voy a estar votando en el tema de seguridad? Yo creo que eso le habría dado a Luisa la capacidad de encarnar, representar lo que la Revolución Ciudadana es, un partido político, porque si la gente no tiene claro, un poco se le resulta abstracta esta idea de un partido político, la Revolución Ciudadana tiene los materiales para mostrar en su mejor versión lo que un partido político es. ¿Le hubiera alcanzado, Agustín, perdón que le interrumpa, ¿Cómo? eso le hubiera alcanzado a Luisa para superar la votación que obtuvo Noboa? Y le pregunto esto porque mire que en la candidatura de Noboa tenía su vicepresidenta que opinaba todo lo contrario que el candidato, y eso tampoco sirvió de mucho, porque la gente o no le llegó el mensaje o no lo escuchó, obviamente no se difundía en los medios masivos, que tenía un gran respaldo a la candidatura de Noboa, pero tenía una vicepresidenta que decía barbaridades. Y mira. Para nosotros, pero para su electorado no son barbaridades. Ese es el tema. O sea, Verónica Vaz tiene un conocimiento de máximo el 60% en el país. Entonces, era una figura ideal para decir esas cosas por el siguiente motivo, porque le amplificaba la estrategia cachola a Daniel Noboa. A ver, Daniel Noboa tenía, primero, los votos que consiguió por sí mismo en su pasado político reciente en Santa Elena y etcétera. A eso le sumas todo el voto estratégico del anticorreísmo que se volcó a él al término de la primera vuelta. Después incorpora el anticorreísmo duro de gente buena, de Construye, que es gente que tiene palabras un poco más agresivas, un poco violentas para interactuar políticamente. Después de eso, él incluye al público libertario y lo incluye justamente con Verónica Abad. Verónica Abad no fue un accidente, Verónica Abad no fue un error. Fue alguien que estuvo ahí para mandar mensajes segmentados a la población que quiere escuchar eso y que esa población le vote. En ese sentido, Daniel Noboa pudo hacer una estrategia la más amplia posible, pudo medrar de muchos públicos. Y eso es algo que a la Revolución Ciudadana por cuestiones estructurales se le dificulta. No tenía de dónde arrancar votos, Agustín, la ARC. Mientras tanto, Daniel Noboa, con lo que tú acabas de manifestar, que me parece además súper pertinente, esto que mencionas del rol que jugó Abad, arrancó muchos votos de Topic, de Villavicencio, de Sonnenholz. Él tenía de dónde capitalizar. La ARC no tenía mucho de dónde. ¿Cómo la ARC convencía al votante de Villavicencio? Si es un votante además anticorreísta, libertario, de extrema derecha. ¿Cómo le haces? Para Abad eso fue muy fácil. Exactamente, porque el tema es que no es una elección en la que, a ver, primero, es que tengo que reponer cosas, porque cuando yo he venido diciendo que mi gran crítica a esta elección es que la Revolución Ciudadana, sobre todo en la primera vuelta y la manera en cómo llega a la primera vuelta, llega privilegiando el marketing por sobre la política. Y es ahí mi crítica profunda, porque el rato que tú ya tienes que sacar votos a la gente que ya estuvo formateada, que ya construyó su forma de ver el mundo con los mensajes de Villavicencio, con los mensajes de Topic, con los mensajes de Otto Sonnenholzner, ahí ya perdiste la partida, porque ya estás tratando de buscar el voto de personas que ya se construyeron con valores políticos y con ideologías políticas que van a ser muy difícil que vos logres atraer, al menos que llegues a conceder muchos de tus propios valores y empieces a decir cosas muy propias de la mano dura y cosas que se acerquen al filofascismo. Pero sí creo que antes de que llegue inclusive te diría el decreto de muerte cruzada, la Revolución Ciudadana sí pudo haber hecho algo que no solo depende de la Revolución Ciudadana, pero que estaba en un lugar privilegiado para hacer, y es decir, a ver, si en el bloque de poder existe un consenso entre las élites, ya sé que van a sacar de que esto es un criterio vulgar, de que hay diferencias, de que el Partido Social Cristiano no es lo mismo que creo no es lo mismo que Villa, yo sé eso. Pero por la sola presencia de la experiencia en la Revolución Ciudadana, todas esas élites diversas, al momento de jugar políticamente, se galvanizan, tienen una elección interna, que fue la primera vuelta, tienen una primaria abierta, y luego se van detrás del que ganó. Ahí hay un bloque de poder, universidades, cámaras, medios de comunicación, partidos políticos, instituciones internacionales, instituciones del Estado. Y del lado del popular no tenemos nada que se le parezca a un remedo de bloque de poder. Entonces, lo que ya demandaba la política era que en el bloque nacional popular se empiecen a construir vasos comunicantes para empezar a contener justamente que
persistan estas actividades, estas actitudes de personas, de redes políticas, organizaciones de los campos popular, que por la vía clientelar o por la vía de la prebenda se van y se incorporan al bloque de poder dominante. Pero había que construir ya un bloque de poder abajo. Eso está clarísimo. En el Ecuador hay un bloque de poder en las élites y los sectores que creemos una alternativa al neoliberalismo no tenemos nada que se le parezca ni en su versión más empobrecida. Y esa es la política que había que construir. Cuando Rafael Correa convoca una constituyente, construye un proyecto de Estado, sí, pero también construye un bloque de poder. Y eso es lo que le está faltando. Entonces, eso no se soluciona con abranciñales, eso Pero no se soluciona con los ¿por qué se borreguitos. diluyó ese bloque de poder a partir de Montecristi, Agustín? Ah, bueno, eso es una larguísima pregunta, porque además tienes que ir viendo las distintas sesiones. Pero ese bloque de poder se acumula originariamente alrededor de Montecristi, se empieza a definir de una manera conflictiva entre el 2009 y el 2013, y a partir del 2013 que se llega a su punto máximo es que después del 2014 empieza a haber desafecciones prolongadas hasta el 2017. Esa es la otra historia, pero se construyó un bloque de poder popular, y esa es la tarea que tenemos ahora. O sea, ¿Y no qué tan fácil puede ser esa pensar. tarea, Agustín, tomando en cuenta que dentro de ese sector popular también hay sectores que son bastante clientelares, sectores que se mueven de acuerdo a lo que creen que les conviene? Tenemos allí trabajadores que dicen defender los derechos, ser de izquierda, y resulta que cuando tienen la oportunidad de tomar una definición y ser partícipes activos de una decisión fundamental para un periodo tan corto de tiempo de gobierno, resulta que votan por el nulo. Tenemos un sector indígena también que pudo haber tomado una definición y dejó una especie de nulo ideológico 2, como en la primera vuelta, en las elecciones pasadas, no en la primera vuelta, sino en las elecciones pasadas. Entonces, ¿qué tan fácil es construir ese bloque de poder con este tipo de sectores? A ver, muy fácil no es, porque nuestra historia reciente lo hizo un proyecto político liderado por Rafael Correa y no lo ha hecho nadie más. Ojo, aquí también hay un fetichismo, porque yo sí, a ver, aquí hay dos cosas. Yo sí creo que Rafael Correa es uno de los políticos más valiosos que ha tenido el Ecuador en los últimos, desde el retorno a la democracia, el más descollante. No nace un Rafael Correa cada década, nace uno cada 2, cada 3 décadas. Pero Rafael Correa también era el producto de una multiplicidad de personas, de una multiplicidad de redes sociales, de relaciones sociales, que estábamos alrededor de él a distintas distancias y que lo fabricábamos incesantemente. Y esa gente le trabajaba las relaciones con el movimiento indígena, le trabajaba las relaciones con las relaciones de género, le trabajaba las relaciones empresariales, le trabajaba la comunicación, le trabajaba las relaciones políticas en cada territorio. Había toda una maquinaria que lo producía. Y lo que no hay en este momento es esa tarea política de construir este gran haz de relaciones sociales que empiece a fabricar un proyecto político y que se represente, se lidere, ya sea en un partido político, en un frente, en una persona. Pero esa política de tejer, de articular, hay que empezar a hacer. No hay condiciones fáciles en ninguno de los sectores. Los trabajadores que tú mencionas ahorita, Licenia, son los trabajadores que hace 10 años le rezaban y le juraban amor eterno a Rafael Correa y a Jorge Glass, después le juraron amor eterno a Lenín Moreno, después, porque son gente oficialista. Pero lo que sí puedes hacer con tu discurso político es construir condiciones para que la gente de izquierda dentro de esas organizaciones tenga mejores condiciones de posibilidad de hacer trabajo político. Hay que tener un discurso hacia el movimiento indígena para que las redes de izquierda del movimiento indígena puedan hacer política dentro, y cuando les digan correístas, digan sí y, o sí, coincidimos y, ¿me entiendes? Entonces, también hay que pensar eso, y pensar que ahorita, por eso yo puse ese tuit. A mí me parece injusto ahorita cuestionarle a Luisa. Yo creo que Luisa se puso un desafío muy grande en un momento muy complicado. Sola contra Todo el nuestro mundo. agradecimiento hacia ella, todo nuestro agradecimiento hacia ella. La fiscalía jugó, ojo, lo de Villavicencio fue perverso. Si es que Luis habría tenido un debate, un primer debate del mismo nivel que tuvo el segundo debate, yo inclusive me atrevería a decir que el asesinato de Villavicencio No influyeron. le quitó la elección en primera vuelta a la Revolución Ciudadana. Si es que Luis hacía un gran primer debate, yo sí me atrevería a decir que el asesinato de Villavicencio. Entonces, ojo, no jugamos de una democracia normal, jugamos una democracia restringida, jugamos una democracia sitiada. Creo que a veces la exigencia de la autocrítica, la Revolución Ciudadana está obviando eso, está obviando que se está haciendo política en condiciones de resistencia, en condiciones de estoy judicializado, tengo que pelear por mi libertad, tengo que preocuparme del caso del abogado. La situación es más compleja, pero sí creo que la tarea demanda, tanto a nivel personal
porque la única forma de liberarse de esta judicialización como a nivel colectivo, porque es la única forma de romper con este proceso de gobiernos neoliberales que nos van a seguir gobernando, es empezar a reivindicar la política, poner la política de frente y empezar a construir abajo condiciones que se parezcan a las de un bloque. Y eso implica negociar y eso implica ceder. Y la Revolución Ciudadana no está todavía con el chip de que hay cosas que tiene que negociar o ceder. Y el caso más claro es el del Yasuní. Yo creo que es muy legítima la postura, que tiene Rafael respecto del Yasuní. Estuve recientemente acompañando a mi esposa haciendo entrevistas en Orellana y el nivel de complejidad que elaboraban las personas que votaron por el no en la consulta popular era, wow, qué ejercicio democrático, y aquí es impresionante. Pero si el resto de quienes son tus aliados naturales o connaturales o son parte del bloque de poder se están jugando por su estrategia política, a veces tienes que negociar, porque sostener tu postura te va a alienar. Entonces, ahí hay algunas, creo que cuando ya pase el tiempo, sin canibalismos, sin agendas ocultas, sin personalizar esto en nadie, hay que hacer un proceso de evaluación de qué tiene que hacer la Revolución Ciudadana para empezar a ampliar, tanto hacia afuera como hacia adentro. Y ojo, acá lo primero que se empieza a pensar es, Rafael Correa, Rafael Correa, Rafael Correa. Cualquier persona que está medianamente cerca de la Revolución Ciudadana sabe que si no es por Rafael Correa, esa organización política no se sostiene unida como se ha sostenido hasta el día de hoy. Entonces también hay que matizar bien dónde vas a poner el ojo, dónde vas a poner la crítica y qué es lo que estás demandando. Claro, sobre todo a quienes pretenden ya jubilarlo a Correa, ¿no? La aclaración que hace Agustín es súper pertinente, o sea, la Revolución Ciudadana no sería lo que es sin la figura de Correa. Agustín, para cerrar porque se nos termina el tiempo, Daniel Noboa va desde el presidente, le va a tocar gobernar un país que queda en soletas, como lo conversábamos justamente contigo la última vez también, o sea, va a gobernar los despojos que deje Lasso, que además dice que va a escribir un libro sobre los logros de su gobierno. Ese libro podría reducirse en un tuit y aún así le sobrarían caracteres, creo yo. Y que le va a dejar una serie de recomendaciones, además. Entonces, Daniel Noboa va a gobernar un país hecho pedazos, pero adicionalmente con una bancada de apenas 14. El escenario es idéntico al de 2021. Una bancada de 52 de la Revolución Ciudadana y le tocará nuevamente construir, si es que se repiten las lógicas del 21, esas mayorías móviles armadas a cambio de cosas, de prebendas, o tendría que por fin, con la experiencia que tiene por haber sido legislador, sentarse y hacer política de verdad, Agustín. ¿Qué le queda a Daniel Noboa y al país? Mira, ¿qué le queda a Daniel Noboa y qué le queda al RC? Porque creo que el RC tiene una tarea fundamental ahorita. Quizás esto no les guste a muchos de mis amigos y mis amigas de izquierda, pero lo peor que puede hacer ahorita la Revolución Ciudadana en esa asamblea, con esa mayoría con esa primera minoría que tiene, es aislarse totalmente de la gestión gubernamental. Porque donde la Revolución Ciudadana se empieza a aislar de todas las agendas de gobierno de Daniel Noboa, lo que van a hacer es darle en bandeja de oro a ese bloque de 28, 29 legisladores de Construye, que son la gente que vitoreaba a la policía con María Belén Bernal, que vitoreó a la policía en la represión de junio, les van a dar la posibilidad de dirimir la orientación de la política legislativa. Y eso sería el peor error que se puede cometer. La principal estrategia en este momento es empezar a aislar a este sector más filofascista de la Asamblea, que está ahí representado por un policía que no tuvo ningún empacho en meter bala ni en junio del 2022 ni en octubre del 2019. Entonces, eso es lo primero. Así nos duela el pedigrí, les duela a los sectores más hooligans. Hay que empezar a hacer acuerdos políticos con ciertas derechas en la Asamblea. No queda otra, así funciona el sistema político y por lo menos en la agenda de seguridad, el país no da para otra cosa. Y en esto sí quiero porque después, donde empiece a haber un acuerdo de política pública, van a empezar muchos compañeros y compañeras a empezar a poner el grito en el cielo. Y tenemos que dejar este comportamiento, porque ahorita la principal misión es aislar a ese bloque de Construye, que como les digo, es el bloque que está representando el ascenso del autoritarismo, del neofascismo en el Ecuador. No es cualquier cosa. Espero que Daniel Noboa también tenga un poco... Espero que la claridad de la inteligencia para saber que va a tener mejores aliados que ese bloque de Construye. Que logre pasar del marketing a la política real. Sí, ojalá. Espero que sí.
y espero que el compartir un mismo ecosistema de relaciones en Guayas, a la final con la Revolución Ciudadana, establezca ciertos vasos comunicantes que le permitan a la Revolución Ciudadana también tener un mínimo margen de incidencia para poner ciertos límites a las políticas que Daniel Noboa vaya a hacer y que Daniel Noboa entienda, a diferencia de lo que no entendió Guillermo Lasso, que hay cosas para las cuales no tiene la fuerza y que no va a poder hacer y que no se trata de hacer lo que quiere, sino de hacer lo que puede. Creo que ahí está ahora el desafío.